Buenas, bienvenidos a Noticieros El Mundo. Me presento, yo soy su conductor Noel Borges junto con mi compañero Abraham Balam. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, amigo Noel. ¿Y qué tenemos para hoy? Les vamos a platicar en este episodio especial un poco sobre la conquista de Tenochtitlan y cómo después de eso se fue desarrollando un poco el virreinato. Yo voy a empezar a hablarles sobre cómo fue la conquista de Tenochtitlan. En 1519, Hernán Cortés y sus 500 hombres, junto con 16 caballos y 11 barcos, llegaron a la costa de México, específicamente a la ciudad de Veracruz, marcando el inicio de una nueva era en la historia de Mesoamérica. La conquista de Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca y una de las ciudades más grandes y avanzadas del mundo en ese momento, fue un proceso sangriento y complejo que duró hasta el 13 de agosto de 1521. Los españoles contaron con la valiosa alianza de los tlaxcaltecas y texcocanos, pueblos indígenas que habían sido sometidos por los aztecas y buscaron venganza y libertad. La alianza permitió a Cortés y sus hombres acceder a la ciudad y enfrentar al emperador azteca, Moctezuma II. La conquista fue un proceso brutal que incluyó batallas sangrientas, enfermedades mortales y la destrucción de la ciudad. Los españoles también utilizaron tácticas políticas y psicológicas para debilitar al imperio azteca y asegurar su victoria. La caída de Tenochtitlan marcó el fin del imperio azteca y el inicio del dominio español en México, que duraría más de 3 siglos. La conquista también tuvo un impacto profundo en la cultura, la religión y la identidad de los pueblos indígenas de Mesoamérica. Y esto provocó la caída del Imperio Azteca en 1521. Esto se debió a la combinación de la superioridad tecnológica entre los españoles con armas de fuego, caballos y armaduras de acero. La estrategia política de Hernán Cortés, que dividió a los aztecas y formó alianzas con otros pueblos indígenas, como los tlaxcaltecas y texcocanos, y la desistencia interna entre los aztecas, que debilitó la resistencia. Además, la introducción de enfermedades europeas como la viruela diezmó a la población azteca. La ciudad de Tenochtitlan fue destruida y reemplazada por la Ciudad de México, que se convirtió en el centro político y económico de la Nueva España, marcando el fin de una era y el inicio del dominio español en México, que duraría más de 3 siglos y tendría un profundo impacto en la cultura, religión e identidad de los pueblos. Después de la conquista de Tenochtitlan en 1521, se estableció el Virreinato de la Nueva España en 1535, mediante una real cédula emitida por el rey Carlos V, que buscaba consolidar el poder español en América y expandir su dominio colonial. El virrey, como representante directo del monarca español, ejercía amplios poderes políticos, militares y religiosos, gobernando en nombre del rey, administrando justicia, dirigiendo la política militar y defensa, supervisando la Iglesia Católica, regentando la economía y comercio y promulgando leyes y ordenanzas que adaptan la legislación española a las necesidades americanas. El virreinato abarcó un vasto territorio que incluía el actual México, Centroamérica, parte de Estados Unidos como California, Arizona, Nuevo México, Texas y Florida, y las Islas Filipinas, convirtiéndose en el centro político y económico de la América española hasta la independencia de México en 1821. Durante ese periodo, el virreinato dejó un legado duradero en la historia, cultura y política de la región, marcada por la explotación colonial, la evangelización, el mestizaje cultural, la resistencia indígena y la forma de una identidad cultural única que aún perdura en la actualidad. Monarquía española a finales del siglo XV. A finales del siglo XV, la monarquía española alcanzó su apogeo bajo en la liberación vistosa y uniformada de los reyes católicos Isabel I y Castilla Fernando II de Aragón, quienes unificaron España y sentaron las bases para la expansión colonial, transformando el país en una potencia mundial. Su unión matrimonial en 1469 unificó los reinos de Castilla y Aragón, creando una España más fuerte, centralizada y establecida en perímetros, logros claves para la expulsión de los musulmanes
de la península ibérica en 1492. La finalización del viaje de Cristóbal Colón, que descubrió América, y la promoción de la Iglesia Católica y la Inquisición de consolidar la fe y la extorsión religiosa. Además, establecieron una administración eficiente, política exterior activa y una economía próspera, sentando las bases para una expansión colonial española en América y caribeña. El establecimiento de rutas comerciales, la exploración de recursos naturales y la difusión del catolicismo en la cultura española en el Nuevo Mundo y en el surgimiento de España como potencia mundial durante el siglo XVI y el siglo XVII dejaron un legado duradero y profundo en la política regional, cultural y sociedad de la región, que aún perturba en la actualidad. Bueno, les voy a hablar sobre las características del virreinato. La sociedad colonial en América Latina durante el periodo español era una estructura social compleja y jerárquica, compuesta por españoles, criollos, indígenas y africanos que interactúan de manera desigual. La economía se basaba en la minería, la agricultura y el comercio, con la extracción de oro, plata y otros metales preciosos, y el cultivo de productos jugando un papel fundamental en la colonización, la evangelización y la regulación de la moralidad y la educación. Esta estructura generó desigualdades y conflictos, pero también permitió la creación de una identidad cultural única y rica en la religión, caracterizada por la interacción de diferentes culturas y la formación de una sociedad multitécnica y pluricultural. Y a mí me toca hablar sobre la vida cotidiana en el virreinato. En la colonia estaba marcada por la religión, la economía y la política, configurando una sociedad jerárquica y desigual que perpetuaba la dominación española y la exclusión de los grupos subordinados. Los españoles y criollos detentaban privilegios y poder, disfrutando de posiciones de autoridad, propiedades y riquezas, mientras que los indígenas y africanos enfrentaban discriminación, explotación y marginaciones entre todos los ámbitos de la vida. La religión católica impregnaba todos los aspectos de la vida, desde la educación hasta la justicia, y se utilizaba como herramienta de control y evangelización sobre los pueblos conquistados. La economía se basaba en la extracción de recursos naturales como el oro, plata y otros metales preciosos, en la mano de obra esclava o internada de africanos e indígenas, que trabajaban en minas, plantaciones y haciendas. La política estaba controlada por la élite española y criolla, que tomaba decisiones en beneficio propio y dejaba un poco espacio para la participación de los grupos subordinados. Esta estructura social y económica perpetuaba la desigualdad y la injusticia, moldeando la identidad cultural y social de la colonia y dejando un legado duradero en la historia de América Latina. La vida cotidiana de los indígenas y africanos estaba marcada por la opresión y la violencia, con restricciones a su movilidad, educación y acceso a los recursos. Los españoles y criollos, por otro lado, disfrutaban de la vida de lujo y privilegios, con acceso a la educación, la cultura y la riqueza. Esta brecha entre los grupos sociales configura una sociedad fragmentada y desigual, que aún tiene repercusiones en la actualidad. Las rutas comerciales coloniales en América Latina fueron fundamentales para el desarrollo económico y cultural de la región. Durante el periodo virreinal, en el virreinato de la Nueva España, las rutas terrestres y marítimas conectaban la Ciudad de México con importantes centros comerciales y puertos, como Veracruz, Puebla y Guatemala, facilitando el intercambio de bienes y productos entre las diferentes regiones de la colonia. Además, el comercio con Asia y Europa era intenso gracias a la ruta del Galeón de Manila 1565 y 1815, que conectaba Acapulco con Manila, Filipinas, y permitía el intercambio de bienes valiosos como seda, porcelana, especiales y metales preciosos. El comercio transatlántico también jugó un papel crucial, uniendo Veracruz con Cádiz, España y otros puertos europeos, y facilitando la importación de bienes manufacturados y la exportación de productos coloniales. Estas rutas comerciales permitieron la circulación de bienes y productos como textiles, metales preciosos, azúcar, cacao y otros productos agrícolas, el intercambio cultural y la difusión de ideas, tecnologías y prácticas comerciales, consolidando a la Ciudad de México como centro económico y político de la región.
y contribuyendo al crecimiento de una economía colonial compleja y diversificada. El legado de estas rutas comerciales aún se siente en la economía, la cultura y la identidad de América Latina, y su influencia puede verse en la arquitectura, el arte, la gastronomía y las tradiciones de la región, sentando las bases para la globalización y el intercambio comercial que caracteriza al mundo actual. Reforma borbónica. En el siglo XVIII, la reforma borbónica transformó productivamente la estructura política y económica de la colonia española. En América Latina, esta reforma implementada por la dinastía borbónica, buscando centralizar el poder moral administrativo y estimular la economía. Se crearon intensos y divertidos en el territorio en unidades administrativas más pequeñas y limitaron las atribuciones del virrey, reduciendo su poder y aumentando la burocracia. También se implementó la liberación que permite mayor flexibilidad en el comercio colonial y formada en el escritorio económico. Además, se expulsaron a los jesuitas en 1767, afectando la educación de la religión y la política en la colonia, a través de reformas incluyendo las reorganizaciones de la Real Hacienda, la creación de la Junta Superior de Comercio y Producto de la Minería y Agricultura. Esta reforma tuvieron un impacto significativo en la colonia, preparando el terreno para los movimientos de independencia del siglo XIX y moldeando la estructura política y económica de América Latina en los siglos venideros. Y para concluir, la conquista de Tenochtitlan y el virreinato dejaron un legado profundo y duradero en la identidad mexicana, configurando la cultura, la política y la sociedad del país. Este legado se manifiesta en la fusión de culturas indígenas, españolas y africanas, que dio origen a una identidad cultural única, visible en arquitectura y arte colonial, como la Catedral Metropolitana y el Palacio de Bellas Artes. La religión católica se convirtió en predominante, aunque presiden prácticas y creencias indígenas, y el español se impuso como lengua oficial, aunque muchas comunidades conservan lenguas indígenas. Además, el sistema de gobierno y la estructura económica establecidos durante el virreinato influyeron en la organización política y económicas actuales, y la memoria histórica de la conquista y el virreinato sigue siendo relevante en la conciencia colectiva mexicana. Este legado complejo y multifacético continúa moldeando la identidad mexicana, su cultura y su relación con el pasado y el presente.